Continuando con la serie Buscando tener y preservar el avivamiento personal y familiar, hoy desarrollaremos el segundo tema, lo que os anunciamos, el propósito de la proclamación del Evangelio, según 1 de Juan 1, 1 al 4. La semana anterior estudiamos el plan redentor desde antes del principio de los tiempos, ese plan de salvación que tenía para la humanidad. Hoy veremos que en lo que os anunciamos existe un propósito en la proclamación del Evangelio. Y la pregunta es, ¿cuál es ese propósito? ¿Estoy inmerso en ese propósito? ¿Cómo puedo hacer yo para poder encontrar mi propósito en esta vida? Primera de Juan 1, del 1 al 4 dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan, que probablemente haya sido el discípulo amado, como lo vimos en el estudio anterior, nos muestra y nos da detalles de que ellos vieron al Verbo. Ellos lo escucharon, ellos lo palparon, ellos pueden decir y pueden manifestarnos el verdadero testimonio que daba Jesucristo. Ante ellos querían expresar un evangelio real, un evangelio que fuera centrado en la persona de Jesucristo. Entonces, debemos de hacernos esta pregunta: ¿cuál es el propósito de la proclamación del Evangelio en Jesús? Bien, es proclamar verdaderamente que solo por medio de Jesucristo tenemos vida eterna. Primera de Corintios 1:23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Para nosotros los gentiles es locura, y muchos lamentablemente ven a Jesús como una locura. Sin embargo, Jesucristo es el fundamento de toda predicación. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento podemos encontrar el anuncio de un Salvador. Esa obra redentora de Cristo, es decir, el plan de salvación, es el mensaje que se debe de anunciar y se debe proclamar. Porque a veces hablamos de un Cristo crucificado que murió en un madero, pero hasta ahí. Debemos de hablar de un Cristo crucificado, pero no que se quedó simplemente muerto y no resucitó, sino aquel Cristo crucificado que vive y reina. ¿Y qué significa esa expresión? Bíblica y teológicamente hablando, es que Jesús era 100% hombre. Eso significa. ¿Por qué? Porque eso nos habla de la obra sustitutoria de Jesucristo en la cruz a favor de la humanidad. Él cargó en su santo cuerpo el pecado de toda la humanidad, con el propósito de vencerlo por medio de su muerte expiatoria, eliminándonos de culpa de todo lo que hemos venido acarreando en el pasado. Cuando nosotros creemos en esa redención en la cual nos saca de la esclavitud y nos da vida eterna, ahí debemos de centrar la palabra y su evangelio. Podemos entonces otorgar a toda persona que decide creer en Él la justificación y santificación, dándonos así eterna redención. Esa obra redentora de Cristo nos permite centrar nuestra vida en una vida eterna, en la salvación. ¿Y cómo la obtenemos? Es simple, hermano. Al creer en Jesús, al creer, tener fe en la bendita persona de Jesús, pero creerlo de corazón,
arrepintiéndonos de todo pecado, confiando que Él pagó mi deuda de mis pecados, que fue mi redentor por medio de su muerte. Entonces, al creer en este acto glorioso y misericordioso de Jesús, la persona recibe salvación. Pero hay que creerlo. Por lo tanto, la muerte de Jesucristo es lo que salva y libera de condenación al creer para salvación. Esta es la esencia de una verdadera predicación. Esta es la esencia de un evangelio real, un evangelio apegado a la palabra de Dios. Ese evangelio debe llevar las buenas nuevas del mensaje, como dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo se entregó a sí mismo como el Cordero Supremo Pascual por nuestros pecados y por nuestras transgresiones. Él fue entregado para que nosotros tengamos vida eterna, para que nosotros seamos parte de su reino, de su gloria. Él hizo eso por amor, se encarnó por amor, como lo vamos a ver más adelante aquí. ¿Y cuál fue el propósito de que Cristo Jesús fuera ese Cordero de Dios? En primer lugar, para darnos libertad al ser humano. Vean lo que dice en Hebreos 12:3. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Eso lo hizo por amor. Dios se encarna en Jesucristo, que son una misma persona, junto al Espíritu Santo, para podernos dar libertad al ser humano. Él sufrió como justo para darnos vida eterna. Él fue el justo que sufrió esa muerte de pecadores para darnos esa vida eterna. Por lo tanto, Dios el Padre, por medio del Espíritu Santo, reivindicó a Jesucristo por medio de su gloriosa resurrección. La resurrección de Jesucristo fue para nuestra justificación. Esa justificación es el sello de la salvación. La justificación en griego significa acto de Dios al declarar al hombre libre de culpa. Él nos declara libre de culpa en el momento que nosotros creemos en ese Jesús de corazón. Su resurrección testifica de la verdad, de la veracidad de quién es Él, Dios hecho hombre. Su resurrección nos garantiza que un día nosotros también resucitaremos para vida eterna. Y debemos hacernos esta pregunta: ¿estamos agradecidos y estamos predicando ese mensaje de Dios al hombre? Si el Señor ya tocó tu vida, si el Señor ya te ha inquietado tu corazón, si ya lo recibiste, estás testificando, estás predicando a Jesús Cristo crucificado y resucitado. ¿Qué podemos hacer para proclamar y predicar con una verdadera pasión, con más ahínco el mensaje de Dios ahora que hay un mundo tan convulsionado? ¿Qué podemos hacer? Debemos de quedarnos con eso y además atesorarlo y empezar a dar estas buenas nuevas de salvación a aquel que todavía no lo conoce. Cuando nosotros conocemos al Señor, cuando la proclamación del Evangelio es limpio y basado en la palabra del Señor, eso trae comunión entre Dios y el hombre. Primera de Juan 1:3b dice: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión entre los hermanos de la fe se inicia al formar parte de la familia de Dios, al nacer de nuevo. Y este es un punto bien importante. El nacer de nuevo. Es necesario poder experimentar el nuevo nacimiento.
Es necesario nacer del agua y del Espíritu para que podamos tener la salvación y para que podamos crecer en una santificación progresiva y para que podamos proclamar las buenas nuevas de salvación. Sin ello es muy difícil. La comunión es posible al estar en una misma fe, en un mismo espíritu, en un mismo Dios. ¿Estamos experimentando realmente ese nuevo nacimiento? Y si lo estamos experimentando, ¿estamos valorando el propósito por el cual Cristo de Dios se encarnó? ¿Estamos seguros de nuestra salvación? ¿Estamos agradeciendo al Señor el honor de habernos escogido, hermanos? El honor de habernos tomado en cuenta entre tantos para poderle servir, para poder llevar el Evangelio. ¿Estamos valorando realmente ese privilegio? Busca diariamente la llenura del glorioso Espíritu Santo, pues será a través de él que podremos llevar vidas consagradas, vidas llenas del Espíritu Santo y vidas en una santificación progresiva. Es la única manera. Hermanos, el tiempo se acaba. Debemos ser obedientes. Debemos construir en nuestra familia esa cultura de obediencia y fe, porque eso nos va a llevar al amor de nuestro Señor. Estamos realmente redimiendo el tiempo para compartir el mensaje de salvación. Estamos cuidando nuestra propia salvación. Ya no hay más tiempo. Recordamos que Juan también es este apóstol privilegiado que lo pudo ver, pero también a él fue revelado lo que ha de venir. Así es que el tiempo se acaba. Analicen bien este hermoso mensaje para que podamos ser esos predicadores que llevemos el mensaje de salvación. Que el Señor les bendiga.